Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ya vamos a ir arrancando en breve. ¿Cómo les ha Buenas. ido? Bien, bueno, ¿les parece si vamos arrancando? ¿Sí? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal han estado? ¿Descansaron? ¿Leyeron? ¿Hicieron bitácoras? Estuve mirando un poco el Padlet, ¿sí? Con el turno de la mañana hemos chequeado un par, me parece, si no mal recuerdo. Y hoy acá vamos a ver algunas más, ¿sí? Algunas novedades respecto de las actividades, ¿sí? Recuerden que la actividad de la bitácora es una actividad con la que vamos a trabajar durante esta semana, ¿sí? Eh, ya he dejado también para ustedes, ¿sí? La actividad obligatoria del descriptivo del puesto, ¿sí? La he dejado en Drive, ¿sí? En la carpeta número 2 con la que estamos cursando actualmente, y también la he dejado en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que para la semana que viene, ¿sí? Leyendo atentamente la consigna y tomando todos los puntos que tienen, ¿sí? Para la realización del descriptivo, puedan realizar un descriptivo de puesto, ¿sí? Es una actividad de tinte obligatorio y la vamos a corregir acá, ¿sí? La vamos a corregir en el transcurso de las clases, la vamos a charlar, vamos a ir viendo, ¿sí? Cuáles son las condiciones particulares de cada uno de ustedes. La idea es que podamos poner en práctica esta herramienta que a su vez nos va a servir para todos los otros ítems, ¿sí? Que siguen, en especial para el ítem que vamos a empezar a introducir recién esta semana, que es el ítem de reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Entonces, como para compendiar, ¿sí? La idea es que esta semana ustedes realicen sus bitácoras y la puedan dejar en Padlet, ¿sí? Pero que también, ¿sí? Desde el jueves a el, ¿qué día es hoy? Martes, ¿sí? Desde el jueves al martes próximo ustedes pueden realizar su descriptivo de puesto, ¿sí? El descriptivo de puesto es una actividad obligatoria, ¿por qué? Porque nos va a servir para trabajar todos los otros temas, ¿sí? Que se vienen más adelante. Es decir, el descriptivo del puesto los va a ayudar a hacer su cartel de búsqueda cuando tengan que confeccionar uno. El descriptivo del puesto les va a dar más claridad respecto de quién es la persona que están buscando cuando en el momento en que les toque buscar, ¿sí? La búsqueda sea un poco más amena. El descriptivo del puesto nos va a orientar en lo que es la inducción de personal, ¿sí? El descriptivo del puesto, como estuvimos viendo en la clase anterior, es una herramienta que debe estar lo más ajustada posible, lo más bien realizada posible, a los fines de ahorrarnos errores en los temas futuros, ¿sí?
Entonces, especial atención a la realización del descriptivo del puesto. Como yo les aclaro en la consigna, el descriptivo puede ser inventado, es decir, ustedes pueden inventar ese, que se abre ese puesto, ¿sí? Tan particular, o ustedes pueden basarlo en hechos reales, ¿sí? Y si hay gente que es emprendedora y en algún momento sabe que va a necesitar la ayuda de alguien, por ejemplo, como community manager, ¿sí? Puede empezar a trabajar el descriptivo de puesto de ese community manager acá, ¿sí? La semana que viene vamos a trabajar con la exposición en clase de sus descriptivos. Entonces los vamos a charlar, vamos a ir viendo, ¿sí? Si hay que corregir algo, lo vamos a ir corrigiendo. La idea es que puedan presentar una pantallita, puedan contarnos, ¿sí? En el caso de que no puedan, lo pueden colgar en el Padlet y yo lo voy proyectando mientras ustedes cuentan un poco. Pero la idea es hacerlo un poco más dinámico, ¿sí? Lo mismo para el turno mañana. Eh, Retomando, ¿sí? Lo que venimos trabajando, hoy vamos a ver algunas bitácoras en la parte 2 de cursado, pero veníamos trabajando mucho lo que nosotros llamamos análisis y descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Habíamos dicho que esta es una tarea que en algún momento, si nosotros ejercemos, es probable que nos toque hacerla, ¿sí? Muchas organizaciones a veces tienen los descriptivos hechos, ¿sí? Y otras no. Es decir, que muchas veces también se pueden encontrar con que el lugar que los haya contratado no tenga un diseño del puesto, ¿sí? Y tengan que ofrecer el servicio, ¿sí? De diseño y análisis y descripción de puesto para saber también después qué es lo que se busca, ¿sí? Yo siempre digo que no podemos ir a hacer un proceso de selección sin saber específicamente qué buscamos, ¿sí? Válido para la vida misma. Es poco probable que ustedes encuentren algo si no saben qué es lo que están buscando, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Cuanto mejor sepamos qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Probablemente más amistosa sea la tarea del encuentro, ¿sí? Con esa persona, particularmente hablando de lo que es selección, ¿sí? Entonces, especial atención a los diseños. Dijimos que antes, ¿sí? De realizar un descriptivo de puesto, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Como el contexto, el entorno, ¿sí? Social, económico, de país, ¿sí? Y que también tenemos que tener en cuenta la disponibilidad real de los empleados. Es decir, cuando yo idealizo, ¿sí? Y trato de poner en mi análisis de puesto a la persona que lo va a ocupar, ¿sí? Tengo que también detenerme, ¿sí? En un análisis del entorno y la disponibilidad real de los empleados, a pensar si realmente voy a encontrar en este contexto, ¿sí? Las cosas que estoy buscando. Porque muchas veces también, ¿sí? Sucede que hacemos descriptivos que tenemos que no hacerlos tan rigurosos y tenemos que ser un poco más flexibles, ¿sí? Porque si no, no conseguimos. Esto van a ver que sucede mucho también en los perfiles IT, ¿sí? La gente que trabaja en los perfiles IT, ¿sí? O IT, como ustedes prefieran llamarlo, generalmente son talentos que exportan su trabajo, ¿sí? Entonces es muy difícil encontrarlos y que acepten, ¿sí? La propuesta y que una vez que acepten la propuesta también es importante poder retenerlos, ¿sí? Porque generalmente son perfiles que siempre están activos. Entonces, hay que tener en cuenta todo este marco, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que el diseñador, ¿sí? El analista descriptor de puesto, tiene que hacer de un puesto deseable, ¿sí? Decíamos que esa es una cualidad que debe tener, ¿sí? Quien se encuentra detrás de esta tarea. Habíamos dicho también que es importante que sepamos qué es un puesto de trabajo, ¿sí? Y habíamos definido lo que es un puesto de trabajo y también habíamos dicho que en esta tarea que íbamos a emprender era sumamente necesaria la recolección de la información, ¿sí? Esta recolección de la información que nos va a permitir delinear bien, ¿sí? Lo que es el puesto de trabajo tenía varios métodos para ser recolectada. Habíamos dicho que algunos de esos métodos eran las entrevistas, la observación directa, ¿sí? El encuentro con gente experta,
la bitácora misma, ¿sí? Por eso hicimos también el ejercicio de la bitácora, es decir, pedirle a los trabajadores, ¿sí? Una bitácora en el momento en que a nosotros nos toque hacer un descriptivo del puesto y si el puesto ya existe en la organización, nos puede allanar muchísimo el camino, ¿sí? Entonces, la idea era que ustedes pasen primero por esto, ¿sí? Que ustedes tengan que hacer una bitácora. Obviamente que habíamos visto que con toda la información reunida nos íbamos a tener que poner a trabajar en lo que es el análisis y la descripción, que son dos partes diferentes, ¿sí? Habíamos dicho que la descripción tiene que ver literalmente, ¿sí? Con lo que es la descripción de lo que se va a realizar en ese puesto de trabajo, ¿sí? Yo después les voy a leer un ejemplo más para que lo tengan en cuenta, mientras que el análisis, ¿sí? Comienza eh, por especificarse, ¿sí? En una serie de requisitos, ¿sí? Es decir, en una serie de cuestiones que las personas que van a ocupar ese puesto deben tener, ¿sí? Nivel de educación, por ejemplo, ¿sí? Habilidades duras, habilidades blandas, tiempos de experiencia, ¿sí? Si hay alguna preferencia en relación al sexo, a la edad, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día el paradigma de lo que es género y edad se está corriendo muchísimo, ¿sí? Y por suerte, es algo que celebramos mucho. Hace varios años Argentina particularmente está bajo lo que nosotros conocemos como el bono demográfico, ¿sí? Es decir que no solo Argentina, sino también varios países del mundo están atravesando un fenómeno, ¿sí? Que es el fenómeno en el que hay mucha población mayor, ¿sí? Hay muchos adultos mayores y es baja la tasa de natalidad, ¿sí? Es decir que nos vamos a tener que encontrar en los equipos de trabajo, ¿sí? Que después vamos a ver también trabajo en equipo y equipos de trabajo, nos vamos a encontrar con que, bueno, vamos a tener que compartir espacios de trabajo con gente más grande que nosotros, ¿sí? Y que ha experienciado el trabajo desde muchísimas aristas, ¿sí? Y con gente mucho más joven que nosotros, ¿sí? Que son, algunos hasta son nativos digitales, ¿sí? Y bueno, nosotros, ¿sí? Que en su mayoría somos de los 80s, 90s, 70s, ¿sí? Y que tenemos otra concepción del trabajo, ¿sí? Entonces va a ser muy importante también tener en cuenta esto cuando diseñamos puestos de trabajo, ¿sí? A qué aspiramos, ¿sí? En relación a la conformación de los equipos. Bien, hoy vamos a ver que ustedes tienen allí en el cuadernillo lo que son las etapas del proceso de análisis, ¿sí? La idea es que podamos recorrer eso y también que ustedes puedan ver un poquito la guía que van a tener que tener en cuenta para la realización del descriptivo, ¿sí? Que es lo que se pide. Entonces, básicamente, ¿sí? Si ustedes van a las páginas 7 y 8, luego del ejemplo del housekeeping, que asumo que ya lo habrán visto, ¿sí? Se van a encontrar con las etapas que tiene un análisis de puesto, ¿sí? Un análisis de puesto, como ustedes ven allí, pasa por tres etapas, ¿sí? La primera etapa es una etapa que nosotros conocemos como una fase que le decimos de laboratorio, ¿sí? Que tiene que ver con agarrar el organigrama, ¿sí? Habíamos dicho ya cuando estudiamos organigrama que el organigrama para nosotros es lo que le es el rodillo al pintor, ¿sí? Súper, súper indispensable. ¿Por qué? Porque básicamente el puesto que vamos a crear va a tener un lugar en el organigrama, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones en esta fase de laboratorio es tomar ese organigrama, ¿sí? Tratar de empezar a delinear dónde va a estar ubicado ese puesto, tratar de elaborar un cronograma de trabajo para nosotros, ¿sí? Como equipo que va a realizar el descriptivo y el análisis, y también tratar de elaborar un cronograma de trabajo para ese nuevo puesto, ¿sí? Después de esto nos vamos a ir a la fase de preparación, donde vamos a buscar la gente que va a colaborar con nosotros en lo que significa todo este desafío de crear un puesto de trabajo,
¿sí? Es decir, vamos a ver quién es más, ¿sí? Si hay analistas, todo esto fíjense que es muy interdisciplinario. Vamos a preparar nuestro material de trabajo, es decir, los métodos que vamos a utilizar, los materiales y las herramientas para la recolección de la información. Y es más, también si vamos a usar algún lugar en particular para recolectar información, tratar de ponerlo en condiciones, ¿sí? Y luego vendrá la ejecución, ¿sí? Tratar de, bueno, obtener toda la información que necesitamos, sentarnos a analizarla, ¿sí? Tratar de ver qué hemos recogido. Y acá es muy importante porque lo que vamos a tener que realizar también es un informe provisorio para la dirección, ¿sí? Un informe provisorio que incluye, bueno, es como una especie de boceto, ¿sí? Donde ustedes van a presentar cómo piensan, ¿sí? En relación a toda la información que han conseguido, cómo piensan que va a funcionar este puesto de trabajo, ¿sí? Tanto en su análisis como en su descripción, para ser evaluado y luego finalmente, ¿sí? Redactar uno final. ¿Mm? Si ustedes prosiguen, ¿sí? Se van a encontrar con que yo les dejo acá una guía para que se guíen en sus propios descriptivos, ¿sí? Fíjense que hay un momento en esa planilla o en esa hoja de descriptivo que ustedes van a llamarlo identificación, ¿sí? Si yo llego a encontrar plantillas, ¿sí? Para descriptivos, les voy a dejar en el Drive, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo en el formato que quieran, o si encuentran plantillas, también, ¿sí? En el lugar donde va identificación van a tener que especificar, bueno, esto obviamente va a quedar vacío porque es a chequear, ¿no? Pero el nombre del empleado, ¿sí? La oficina, el lugar de trabajo, la división, subdivisión, ¿sí? A qué departamento corresponde y la sección. Fíjese que son algunos de ellos datos que tienen que ver con la estructura organizativa, ¿sí? Y el lugar en el organigrama. ¿Cómo se va a llamar ese puesto? ¿Sí? ¿En qué actividad va a quedar encasillado? ¿Quién va a ser su jefe inmediato? ¿Sí? Y también van a tener que pensar, posiblemente, ¿sí? Esto después lo van a ver en el proceso de selección, ¿quién va a ser la persona que lo reemplace cuando sea ausente? ¿Sí? Ocasionalmente, por enfermedad, por vacaciones. Digo que lo vamos a ver en los procesos de selección porque muchas veces hay personas seleccionadas para cubrir estos momentos y muchas veces se cubren mediante rotación, ¿sí? El apartado número 2 de su hoja descriptiva de puesto se va a llamar resumen, ¿sí? Es decir, van a tener que resumir en forma general cuáles son las funciones principales de ese cargo. ¿Mm? Y después, ¿sí? Viene la parte de la descripción literalmente, ¿sí? En el apartado que se llama descripción, se van a tener que asegurar de incluir absolutamente todas las actividades que va a realizar ese trabajador, ¿sí? Indicando cómo lo hace, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Con qué elementos lo hace? ¿Sí? Entre otras cosas. Y después tienen el apartado de deberes y responsabilidades, ¿sí? Que va a incluir, perdón, la frecuencia, es decir, cuánto tiempo va a trabajar, si va a venir de vez en cuando, si va a venir todos los días, ¿sí? En qué horario. ¿Mm? Y también, obviamente, ¿sí? Las condiciones de trabajo, los riesgos y la autonomía, ¿sí? Y el grado de discrecionalidad en la toma de decisiones. Especialmente en lo que tiene que ver con los riesgos y condiciones de trabajo, es importante que puedan pensar, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que pueden llegar a sucederle a esa persona en el desarrollo de su trabajo, ¿sí? En términos de lo que se llama salud laboral, ¿sí? Y cuáles son las condiciones que pueden llegar a presentarse a largo plazo también, ¿sí? Como cuestiones derivadas de lo que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Con llevar adelante ese cargo, ¿sí? Ustedes tienen allí un ejemplo del descriptivo, que es el ejemplo del housekeeping, ¿sí? Yo voy a pasar a, en este momento, leerles uno, ¿sí? Que particularmente es un análisis, ¿sí? Y descripción, más que nada es un descriptivo, ¿sí?
de un perfil que es el perfil de pintor de mantenimiento, ¿sí? Entonces, nombre del puesto, pintor de mantenimiento, descripción general, ¿sí? De lo que hace este pintor de mantenimiento. Bueno, básicamente pintar con pistola o con brocha, ¿sí? Superficies metálicas o de madera en y a la empresa, ¿sí? En el apartado del descriptivo, bueno, empezar a enumerar, preparar las superficies que van a pintarse, raspándolas, lijándolas, quitándole los residuos, preparar las pinturas que van a utilizarse, mezclándolas con otras y pigmentando en cantidades convenientes hasta que alcance el color, introducir la pintura en un comprensor, conectar el equipo, regular el flujo mediante válvulas, proteger con banditas de papel las superficies que no se van a pintar, dirigir la pistola hacia las partes que van a pintarse y realizar movimientos acompañados en sentido vertical, horizontal y circular. Pintar manualmente las paredes y las fachadas, conservar el equipo utilizado quitándole los residuos y limpiando el cañón de la pistola con líquidos y diluyentes, y ejecutar otras tareas relacionadas con las descriptas a juicio de su supervisor. ¿Sí? En lo que tiene que ver con el análisis, bueno, básicamente en principios requisitos intelectuales, educación primaria, experiencia de un año y aptitudes blandas como inteligencia, introversión, iniciativa, espíritu crítico y creativo, ¿sí? En lo que tiene que ver con habilidades duras, resistencia a la fatiga física, especialmente a la fatiga visual, ¿sí? Y percepción discriminativa y diferencial. Algunos requisitos físicos, bueno, esta persona va a tener que mover sus brazos y sus piernas constantemente, es decir, que se espera la coordinación de movimiento en brazos y piernas, un pulso firme, ¿sí? Porque el trabajo también se ejecuta de pie. ¿Mm? Condiciones del trabajo, bueno, ambiente, condiciones ligeramente desagradables resultantes de la presencia de polvo y emancipaciones de pintura, ¿sí? Seguridad, condiciones consideradas a veces peligrosas. Pueden llegar a provocarse caídas, ¿sí? De los andamios, esguinces, exoriaciones y pequeños cortes de poca gravedad. ¿Sí? Entonces, fíjense que ha quedado en su análisis y descripción, ¿sí? De una manera bastante ya clara respecto de lo que se espera, ¿sí? En términos de habilidades duras, blandas, físicas, intelectuales y en términos también de lo que se espera eh, en relación a el trabajo que va a tener que llevar adelante la persona y también descriptas, ¿sí? Las condiciones laborales a las que va a estar expuesta y los posibles peligros, ¿sí? Que acarrea esto, que obviamente también en muchos casos los trabajamos interdisciplinariamente con la gente de higiene y seguridad, ¿sí? Tanto como lo que tiene que ver con las condiciones ergonómicas. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien, buenísimo. Ahí estoy yendo al chat. Una consulta, para armar la actividad, ¿se puede tomar de ejemplo un puesto de trabajo que tuve o tiene que inventarse uno lo posible? Podés tomar ejemplo de un lugar donde estuviste, ¿sí? Que esto también se los digo a los que no están empleados. Bueno, pueden recordar, ¿sí? De cuando estaban empleados, también, ¿sí? Todas estas cuestiones y armar el descriptivo en relación a ese puesto. También pueden inventarlo, ¿sí? También pueden empezar de cero, pero con el objetivo de después utilizarlo, como es en el caso de los emprendedores. Eso queda a creatividad de ustedes. La idea es que realicemos un descriptivo, ¿sí? Con las 4 partes que incluye la etapa de descripción, la etapa de análisis, la etapa de lo que tiene que ver con
breve descripción, responsabilidades y condiciones de trabajo. ¿Sí? La idea es que tenga todas las partes que figuran en la guía, que ustedes lo puedan hacer creativamente desde el lugar que a ustedes les quede más cómodo. ¿Sí? Claro que pueden. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre los descriptivos? ¿Sobre lo que hemos estado trabajando? En el segundo momento de la clase vamos a mirar algunas bitácoras, ¿sí? Y se van a dar cuenta que hay cosas de las bitácoras, ¿sí? Que son ítems del descriptivo de puesto. Aunque ustedes nunca hayan visto el descriptivo de puesto, ¿sí? Sepan que alguna persona en algún momento puede que haya diseñado el descriptivo del puesto que ustedes están ocupando. ¿Mm? Y también vamos a criticar, ¿por qué no?, algunos descriptivos en relación a la cantidad de cosas que nos toca hacer y que por ahí están por fuera de nuestros descriptivos, que es muy frecuente también y que suelen afectar muchas veces el buen funcionamiento de algunas organizaciones, ¿sí? Yo pensaba crear un puesto que en su momento fue real, de mi emprendimiento de sushi. Ah, bueno, bien. Eh, pero son muchísimas, muchísimas tareas. Bueno, pero ¿para quién sería el puesto? ¿Para un cocinero? ¿Para un vendedor? Habría que ver porque vamos a especificar bien. Un ayudante de cocina. Bien, perfecto. Sí, sí, podés. Sin duda, sin duda, ¿sí? Generalmente la parte del descriptivo no es tan difícil como la parte del análisis. ¿Mm? Porque en el análisis uno tiene que empezar a... Yo siempre cuando toca la parte del análisis los invito a fantasear. ¿Sí? Ustedes saben que a los seres humanos nos gusta mucho la fantasía, muchas veces más de la cuenta, ¿sí? Entonces, ya que a nosotros nos gusta, lo vamos a aprovechar. La parte del análisis siempre es un poco fantasiosa en el sentido de que yo los animo a pensar en quién sería esa persona fantaseada que ocuparía ese puesto de trabajo, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a jugar y dicen, bueno, sería mujer, ¿sí? Trabajaría de tal hora a tal hora, me gustaría que tenga algún cursito estudiado o alguna carrera estudiada, me gustaría que pueda tomar decisiones por sí misma, me gustaría que tenga, ¿sí? Entonces ustedes delinean, ¿sí? Fantasean a la persona ideal, ¿sí? Es como que yo les diría, bueno, vamos a ver, ¿sí?, si podemos fantasear con quién sería nuestro marido o nuestra mujer ideal, ¿sí? Entonces ustedes empiezan y siguen y siguen y siguen. La diferencia, ¿sí?, es que acá yo le voy a poner un tope, ¿sí?, a esa fantasía y vamos a ver, ¿sí? Vamos a tratar de anclarla un poco a la realidad porque, ¿cuál es la idea? Poder conseguir después de un proceso de selección a esa persona, ¿sí? No nos podemos pasar de mambo, podemos fantasear, pero no demasiado. ¿Mm? Bien, ¿alguien más? Antes de que finalicemos esta primera parte y vayamos al break. Después del break vamos a ver algunas bitácoras que estuve viendo que están buenísimas y súper llenas de info. El jueves vamos a ver algunas más, porque ustedes tienen toda la semana para subirlas, ¿sí? Así que vamos a ver un par hoy y seguramente un par el jueves, ¿sí? Y otra cosa que vamos a hacer el jueves es empezar a introducir el proceso de selección de personal, ¿sí? Cosa de que la semana que viene, cuando tengamos los descriptivos, ya podamos empezar a pensar en lo que sería un proceso de selección para esos descriptivos, ¿sí? Cada uno de ustedes, obvio.
Bien, bueno, entonces, si no hay dudas, ¿sí? Vamos a ir yendo al break, ¿sí? Y nos vamos a ir viendo en la segunda mitad de la clase para comentar algunas bitácoras, ¿sí? Al menos dos, voy a ver dos, porque hay pocas igual en el Padlet subidas, no hay tantas aún, ¿sí? La idea es que las puedan hacer, más que nada como un proceso que los ayuda a ustedes, ¿sí? No es un capricho mío, sino que es una manera de empezar a visualizar un poco cosas que a veces uno no ve, ¿sí? O no sabe. Como que, por ejemplo, alguien estuvo trabajando detrás de la invención de ese puesto de trabajo y le asignó tareas, deberes, responsabilidades y hasta un salario, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, bueno, esas bitácoras que tal están, ¿sí? Los espero, si nadie tiene más dudas, en la segunda mitad de la clase, ¿sí? Si alguien tiene dudas, hable ahora o calle para siempre. También pueden ir anotando las dudas para la parte 2 de la clase, ¿sí? Como siempre les voy sugiriendo. Bueno chicos, nos vemos a la segunda parte de la clase entonces. Cualquier otra duda la pueden ir dejando en el chat.